Buenísimo. Em, pues digo, vamos a arrancar ya con la sesión. En cuanto se nos vayan incorporando, les platico un poquito del webinar que vamos teniendo el día de hoy. Hoy tenemos un invitado especial. Estamos justamente hablando sobre obsesión por el cliente, construyendo estrategias de productos centradas en las necesidades de los usuarios. Para los que son nuevos aquí con nosotros, un poquito sobre los detalles de la sesión. El evento lo estamos grabando justamente. Estaremos posteando como que un poquito de contenido en nuestras redes sociales después, por si lo quieren volver a ver. Acuérdense, vamos a estar dejando 10 minutitos al final para dudas y preguntas que tengan como que ustedes de su lado. Y bueno, que sepan que estamos haciendo un recording y que en cualquier momento, terminando la sesión, como que vamos a estarles enviando como que toda esa información. Pero buenísimo, digo, bienvenido Abdala, gracias aquí por unirte con nosotros. Muchas Eh, gracias. Súper emocionado de que estés aquí con nosotros. Digo, lógicamente, ya hemos platicado un poquito tú y yo, te conozco yo un poquito, pero no sé, Abdala, si nos puedas dar un poquito de contexto acerca de ti, tu carrera, cómo ha evolucionado y para que te podamos como que conocer un poquito mejor. Buenísimo. Vale, pues antes que nada, muchas gracias por el espacio. Un gusto estar aquí compartiendo con todos ustedes. Pues nada, mi nombre es Abdala Pineda, tengo 34 años. Yo estudié ingeniería industrial en el TEC de Monterrey. Tengo una maestría en energía eléctrica también del TEC de Monterrey. Y yo inicié mi carrera haciendo marketing y comunicación en Coca-Cola, ¿no? Entonces, mi primera chamba fue ahí en Coca-Cola. Yo al final nunca ejercí la parte como de ingeniería industrial, nunca fue algo que me llamó mucho la atención en cuanto a temas de trabajar en industria, ¿no? En manufactura, en empresas, series, etcétera. Nunca fue como lo mío. Sin embargo, lo que me gustaba mucho en ese momento que inicié mi carrera era entender un poquito cuál es como la acción-reacción que hay en la gente, ¿no? Si yo hago X acción, logro X reacción por parte de mis clientes, ¿no? Y me parecía que el marketing era una manera muy interesante de poder poner a prueba esto, ver si gracias a una campaña bien implementada de marketing logramos, pues, incentivar el consumo en este caso, de Coca-Cola roja en los usuarios, ¿no? Entonces, pues nada, empecé mi carrera ahí. La verdad es que como ingeniero, pues me gustaba, pero me hacía falta, ¿no? O sea, llegó un momento en mi tiempo en Coca-Cola que dije: "Puta, no he abierto un Excel en 2 años, ¿no? ¿Qué pasa? Está padre esto que me están diciendo, pero un poco ya estoy cansado de que me estén molestando porque el color rojo del recetario no es rojo Coca-Cola. Yo no estoy hecho para esto, ¿no? Yo debería de estar, según yo, ¿no? Debería estar haciendo otras cosas, analizando, viendo datos, etcétera". Y eso desde mi perspectiva era una manera de verlo muy inmadura de mi parte. Después me di cuenta, pues, de todo el valor que hay detrás de hacer las cosas que se hacían de Coca-Cola, la importancia detrás de que el recetario rojo fuera el rojo, el Pantone de Coca-Cola. Al final es la razón por la cual las marcas duran lo que duran, ¿no? La diferencia entre una marca que te dura 100 años y una marca que, pues, no llega a esa longevidad, ¿no? En el tiempo que llevo vivo, pues me parece que Coca-Cola realmente no ha cambiado su logo, por poner un ejemplo. Ha tenido algunos ajustes, a veces tiene un botón redondo, a veces es sobre plano, como lo quieras ver, pero no deja de ser el logo de Coca-Cola que todos conocemos, ¿no? Por el otro lado tienes, y no digo que lo hagan mal, pero es un buen ejemplo en este caso, tienes a Pepsi, que en los 34 años de vida que tengo, creo que me han tocado 2 o 3 cambios de logo, ¿no? Y entonces, a final de cuentas, ¿cuáles son esas cosas que hacen que una empresa que esencialmente vende lo mismo tenga que cambiar su logo de alguna de las de otra que no? No su logo, su marca como tal, y me parece que es justo estos pequeños detalles que construyen la experiencia completa de usuario desde el punto de vista de la marca. Abdala, digo, Ujú, yo he visto como que tu perfil, vi tu experiencia, ujú, digo, no por enfatizarme eso, pero dos cositas que veo ahí es, digo, lógicamente ahorita tienes una posición muy importante en Bancoppel, que está enfocado a fintech. No sé si me puedes platicar un poquito más a detalle qué te hizo tomar la decisión de moverte de ingeniería a marketing, qué fueron como que los principales factores, o sea, tal vez fue me interesó, tal vez fue como que ese fue el primer trabajo que conseguí. No sé si me puedes dar un poquito de contexto de eso. Y también si me podrías platicar un poquito de cómo transicionaste de como que de una industria como que de Coca-Cola a lo que es ujú. fintech ahorita. No sé si me puedes platicar un poquito. Claro.
Va que va. Pues nada, o sea, al final, el tema por la razón por la cual yo preferí empezar mi carrera del lado de marketing y no tanto, de nuevo, ejerciendo la parte como de ingeniería industrial, fue porque me hacía un poco falta, o sea, al final de cuentas en ingeniería industrial te enseñan optimización, ¿no? Tu chamba es entender las cosas como sistema y entender cuál es la manera óptima de estructurar ese sistema para que si tú metes uno, del otro lado te dé uno más el máximo valor que te puede entregar el sistema, ¿no? De manera incremental. Eso, de nuevo, tiempo después ya vi todo el valor que tiene, pero en su momento eso a mi perspectiva carecía como de este factor humano y me parece que es súper importante este concepto del factor humano porque al final de cuentas nosotros desarrollamos y construimos productos y servicios para otros humanos, no para robots, ¿no? Y el humano por naturaleza es emocional y de nuevo, pues creo que es importante entender los contextos, no solamente desde la parte puramente lógica y funcional, como te enseñan en la ingeniería, sino también entendiendo la emoción y el comportamiento humano, ¿no? Entonces, eso hizo que en mi cabeza siempre buscase yo una oportunidad que me tuviese cerca de las personas, no tanto en esta parte más de optimización de industria que tal vez no tocas tanto a tu consumidor final. Por ejemplo, he tenido oportunidades de trabajar en empresas B2B, en empresas B2C, y la realidad de las cosas es que sigo inclinándome más hacia los modelos B2C porque me acercan más al cliente y me dan como más esta retroalimentación de la acción-reacción de la que hablaba. Y me encanta. Y de hecho, justamente como que la mayoría de los marqueteros que yo conozco, que han tenido como que mucho éxito en términos de la publicidad, están enfocados como que hacia los números o tienen como que un background muy diferente a lo que es marketing. Y eso me parece como que muy interesante y buenísimo, Adala, y gracias por darnos ese contexto. Ujú. Una pequeña preguntita ahí es, ¿por qué FinTech? ¿Por qué te gusta esa industria? No sé si me puedas platicar un poquito ahí. Claro, yéndome muy rápido, después de Coca-Cola fui a trabajar a Linio, al e-commerce, a la página de internet. Ahí llegué yo a hacer la parte de CRM y fue ahí donde me topé por primera vez con el valor que hay en la información, o sea, el valor que hay a partir de los datos de usuarios que tenemos todos en nuestras bases de datos, ¿no? Fue la primera vez que me di cuenta que más allá que solamente vender o empujar para que tu base de clientes te comprara las teles que acababas de enlistar, podías realmente meterte y entender a tu usuario a partir de esos atributos descriptivos, a partir de esos datos y con base en eso, pues enfocar mejor tus esfuerzos y buscar esa eficiencia, ¿no? Entonces, me topo con ese tema como del lado ingenieril del marketing. Me topo también con, ahora sí, una oportunidad de optimizar, que es pues lo que estudié, el entender cuál es el punto óptimo de las cosas. Y te puedo decir que ese fue un momento en el que me enamoré. Me acuerdo perfecto cuando llegué a Linio, mi primera semana, me acuerdo que fui a visitar a mis papás y le dije a mi papá, oye, pa, te quiero ser súper transparente. Tengo esta nueva chamba, pero no creo que me vayan a dar como el contrato permanente. O sea, te soy honesto, creo que en 3 meses me voy a quedar sin chamba porque aquí la gente hace algo que yo nunca había visto. O sea, no, aquí la gente está a otro nivel en la manera en la cual entiende el marketing. Aquí la gente realmente profundiza en la estrategia de por qué está haciendo lo que está haciendo. Definitivamente yo no estoy en ese nivel, pa, entonces no sé si me dure, pero lo que sí te garantizo es que voy a sacarle el mayor jugo a estos 3 meses que tengo porque es magnético el poder estar junto a esta gente y poder formar parte. O sea, me encantaría en algún momento, le decía a mi papá, poder operar como la gente aquí opera, tener el conocimiento que la gente aquí tiene, ¿no? Y al final, pues sí me dieron el contrato permanente, afortunadamente, pero sí fue de esas experiencias que cambió un poquito mi percepción de cómo empezar como a construir mi carrera profesional hacia adelante, ¿no? Me encanta, Dala. Pues gracias por Em, ese contexto. de nada. Si quieres, me voy a ir moviendo un poquito Ujú. al tema como que de obsesión por el cliente. Creo que es algo que me has estado platicando mucho, creo que es algo que vives como que al día en tu rol que tienes ahorita. No sé si me puedas platicar un poquito cómo defines tú la obsesión por el cliente y cómo crees que esto se integra como que en la cultura que tú tienes en tu empresa, ya sea esta o las previas que has tenido. No sé si me puedas platicar un poquito de eso. Va, que va. Te platico y si quieres lo ligo con tu pregunta anterior que no acabé de contestarte. En algún momento, muy como por ahí de 2016, empecé como a indagar en el mundo de las finanzas desde el punto de vista de justo, de tener el entendimiento completo del cliente, ¿no? Y caí en el planteamiento de que
una institución financiera, por más grande que sea, llámese BBVA, American Express, Citibanamex, Bancoppel, que tú quieras, ¿no? A final de cuentas, una institución financiera solo va a lograr, o sea, solo va a lograr tener información hasta el número de productos, o sea, información de tu vida financiera en relación al número de productos que te coloque, ¿no? Entonces, si yo tengo una tarjeta de BBVA hoy, pero tengo una de Bancoppel y tengo y una cuenta de ahorro en Citibanamex, la realidad es que las instituciones solo me van a conocer en esa dimensión, en la dimensión del producto que ellos me ofrecieron. Y no van a poder saber, o sea, bueno, si mi cuenta de débito la tengo en Citibanamex, el dinero que me llega a Citibanamex, yo lo mando a Bitso y lo ahorro en cripto, por ponerte un ejemplo, realmente Citibanamex no va a saber mucho de mí. Va a tener dos transacciones mensuales al mes, el dinero que cae, el dinero que sale y no mucho más. De la misma manera que en su momento, pues American Express, Bitso incluso, BBVA, quien sea, solamente va a tener como esa parte de la información. Y si uno lo que realmente quiere es obsesionarse por el cliente, uno tiene que tener la capacidad de entender no solamente la interacción del usuario con el producto o servicio, sino el contexto completo, ¿no? ¿Qué hizo el usuario antes de empezar a interactuar con tu producto o servicio? ¿Qué hizo el usuario después de utilizar tu producto o servicio, ¿no? Y a final de cuentas, pues encontré en el fintech una manera bien interesante de poder tener estas señales de usuario, ¿no? De poder tener este feedback de usuario de lo que el usuario está haciendo, porque al final de cuentas, pues vivimos en un mundo capitalista y necesitamos transaccionar prácticamente todos los días para poder seguir llevando la vida que llevamos, ¿no? Esa es la razón por la cual entro a fintech y es donde también, si soy completamente honesto, antes de yo brincar al mundo de desarrollar productos, o sea, de startups de fintech en 2017, yo te podría decir que yo era un buen marketero, un buen performance marketer, pero no fue hasta que yo entré a desarrollar estos productos de fintech y a obsesionarme con el cliente que entendí realmente lo que es growth, ¿no? Empecé a entender y puedo decir que ahí sí ya se podía hablar de mí como un profesional de growth o del crecimiento. Antes no, porque antes yo solamente veía las cosas desde el punto de vista del marketing. Sí, tal vez del comportamiento del usuario, de su perfil, sus atributos, etcétera, pero mucho desde, o sea, prácticamente todo desde el punto de vista del usuario, ¿no? Cuando entro al mundo de fintech, me topo con este concepto del cliente, esta obsesión por el cliente. Y en ese momento, uno de mis co-founders en esa empresa, se llamaba John, un inglés bien interesante, me presentó una metodología o sí, sí, es una metodología. Sí, me la introdujo, que es la metodología del job to be done, ¿no? O sea, la metodología del Job to be done en términos resumidos, lo que dice es que el usuario no compra tus productos o servicios, sino que contrata soluciones para los trabajos que tiene pendientes, ¿no? Entonces, si yo hoy tengo, por ejemplo, un cuadro y un taladro, no quiero colgar mi cuadro, ese no es como el job que quiero hacer. Yo lo que tampoco quiero hacer un hoyo en la pared. Yo realmente lo que quiero lograr es embellecer mi pared, ¿no? Hacer que la pared que hoy se ve muy plana, el día de mañana se vea bonita. Pero esa parte se pone interesante porque el usuario, o sea, no, colgar un cuadro no es la única manera en la cual yo puedo hacer bonita esta pared. Yo podría el día de mañana poner un mueble, mandar a abrir una ventana, pintar la pared o poner una planta y teóricamente lograría cumplir el mismo objetivo de usuario, ¿no? Entonces, esa metodología realmente a mis ojos es lo que resume el concepto de la obsesión por el cliente, que es no voy a desarrollar productos, no voy a empujar iniciativas o servicios que única y exclusivamente me hagan sentido al negocio, sino realmente lo que voy a buscar es entender cuáles son esos trabajos, esos jobs que el usuario quiere lograr cuando se acerca a mí, entender qué alternativas que tiene el usuario para contratar y ver de qué manera es que puedo yo hacer mi alternativa la opción más eficiente para que el usuario contrate para resolver su problema, ¿no? Y ya nomás para cerrar, eso involucra, de nuevo, no verlo solamente desde el lado de marketing, sino entender al cliente en todas sus aristas, ¿no? Del lado de marketing, qué comunicación estoy dando, del lado de experiencia y producto, cómo se está sintiendo el usuario cuando interactúa conmigo, del lado de la operación, qué espera el usuario recibir cuando me hace un input, del lado de las finanzas, cuánto es lo que el usuario está dispuesto a pagar por dicha conveniencia o no, del lado de la estrategia de negocio, cómo hago que este valor que entrego al cliente se traduzca en que como resultado el usuario me entregue valor a mí como negocio, ¿no? Entonces, pues nada, es básicamente eso, entender al cliente,
en todas sus aristas y operar cada parte de tu negocio en función a lo que el cliente busca resolver. Me encanta esa definición que justamente abarcaste ahí. Se me hace como que súper buena, o sea, y no enfocarnos solamente como que en activar al usuario, sin pensar como que todo el life cycle que tiene el cliente. Ahora, eso que acabas de mencionar, Abdala, lógicamente es algo difícil. Digo, ahorita nos diste como que algunos ejemplos donde específicamente para productos financieros, o sea, tú a veces no tienes como que toda la visión holística del usuario porque puede utilizar diferentes productos, el journey es complicado. No sé si me puedes platicar un poquito como que qué desafíos o retos has como que enfrentado al intentar como que implementar una estrategia enfocada hacia el cliente. Ya. Pues algo que me he dado cuenta y que sí ha sido como un eye-opener para mí en estos meses que llevo en Bancoppel, bueno, y antes en FEMSA también, es que esta visión de foco en el cliente que tenemos los emprendedores, los founders de empresas de startup, de empresas de tecnología, yo te diría, no es algo que es tan común en la industria. Si bien se habla mucho de buscar a tener al cliente como en el centro, se habla mucho del valor que hay de este customer centricity y así, la realidad es que tampoco es un proceso tan obvio para las organizaciones, ¿no? De los desafíos más grandes que me he enfrentado es, ahorita en Bancoppel y antes en FEMSA, es que la obsesión con el cliente no es un tema que pones en un PowerPoint y ya está. No es algo que dices el día de mañana, oye, mañana vamos a ser objetivos con el cliente, ok, buenísimo. Y ya nos volcamos y ya operamos de esa manera, ¿no? Es un tema sistémico. La obsesión con el cliente, desde mi perspectiva, es un tema sistémico y cultural que empieza desde adentro, ¿no? Desde la parte más alta, que es pues, con los socios, con el equipo directivo, con el consejo de administración, etcétera, empezar a sociabilizar una visión de cliente a partir de las métricas, ¿no? Entonces, si hoy por hoy yo como banco lo que analizo es la utilidad de mi cartera de clientes, o decirte algo, la utilidad que genero como banco todos los meses, va a ser difícil que yo realmente empiece a hablar un lenguaje de cliente en el centro si la métrica que me guía o la métrica que se vuelve mi North Star es una métrica agrupada a nivel negocio, ¿no? Si yo quisiera realmente empezar a ser como customer centric, lo que tendría que hacer es empezar a revisar, a priorizar y a definir la operación de mi negocio en función de métricas atadas al cliente, como puede ser el Customer Lifetime Value, el crecimiento de mis usuarios transaccionando, la permanencia, retención de mis usuarios, la calidad de activación de mis nuevos leads, etcétera, etcétera. Pero, de nuevo, tiene que ser un tema sistémico donde empujes métricas de negocio, donde cambies la manera de pensar y, más importante, donde le muestres a la gente cómo es que esta visión de cliente no es una visión completamente diferente a lo que están haciendo, sino simplemente es otro ángulo para ver el mismo problema que todos tenemos, ¿no? Y yo creo que ahí es el principal desafío al cual me he enfrentado y me sigo enfrentando ahorita, que es cómo explico, no sé si ubican este foro en Reddit, ¿no? Este subreddit de Explícame como morro, pero esencialmente creo que el concepto se mantiene, ¿no? Tienes que ser capaz de entender a un nivel súper profundo cómo es que tu cliente responde o es responsable de los resultados que el negocio hoy está recibiendo, para tú poder sentarte con la gente de tu empresa y decir, mira, hoy tú ves utilidad y se vale y lo entiendo, porque negocio que no es negocio, pues no es negocio, ¿no? Ahora, yo lo que te voy a mostrar es cómo yo puedo ir construyendo a partir de data del usuario esas variables que, si las tomo en cuenta, me construyen la utilidad, ¿no? Entonces, si lo que estoy viendo o si lo que estoy buscando es maximizar el valor de mi cartera de clientes, y el valor de mi cartera de clientes lo puedo entender como la sumatoria de todos los lifetime values de todos mis usuarios, y el customer lifetime value a su vez para cada uno de mis usuarios lo puedo entender como el monto o el valor transaccionado que el usuario me deja por la permanencia o la retención estimada que voy a tener. Entonces te puedo demostrar cómo, si yo me enfoco en el cliente y hago cosas que le entreguen más valor, el usuario se va a quedar más tiempo conmigo, o hago cosas que le entreguen más valor y el usuario va a comprar más cosas, va a transaccionar más conmigo. Si yo eso lo multiplico, tengo un CLV más alto. Si mi CLV es más alto en promedio de mis usuarios, la suma total de mi CLV es más valiosa. Si eso es más valioso, entonces el valor de mi cartera de clientes crece, ¿no? Entonces ahí es donde está como el silver bullet desde mi perspectiva, poder explicar cómo es que la operación que ahorita tienes puede seguir avanzando como está, puedes seguir viendo las métricas que ves, pero también hay una manera diferente de verlas a partir de métricas de cliente que te queda claro tanto a ti como al resto de la organización cómo es que cada una de ellas aporta al objetivo que tienen todos en común.
Oye, y un pequeño follow-up ahí, porque creo que has tenido como que varios puntos que se me hacen como que súper importantes. O sea, uno es no centrarse como que 100% en métricas de activación. O sea, cuál es mi CAC que estoy teniendo ahorita y cuál es la monetización que estoy teniendo directamente ahorita. ¿Has tenido algunas conversaciones donde tienes conversaciones difíciles, ya sea como que con ventas, con el CEO de la organización, donde te dicen, oye, es que fíjate que yo los datos que estoy viendo ahorita estoy analizando una ventana como que de un mes y puede ser que como que el life cycle del cliente que tú estás analizando son 12 meses y justamente cuando estás analizando como que esos cohortes y quieres analizar como que el CLTV, ¿cómo equilibras eso? ¿Cómo les cambias como que ese enfoque de, en vez de analizar este mes, esta semana, analizar como que los batches y cohorts de 3 meses, 6 meses y cómo has lidiado como que con alguna, o sea, situación así donde te dicen, oye, yo quiero resultados ahorita, pero, o sea, nosotros estamos pensando en long term. No sé si eso te hace sentido, Abdala. Sí, y creo que va hacia ambos lados, ¿no? O sea, por un lado hay un reto de demostrar, o sea, desde mi perspectiva, hay dos variables interesantes en un dato. O sea, el dato te puede dar rapidez, pero eso es inversamente proporcional a la exactitud, ¿no? Entonces, entre más lento sea el proceso de maduración de un dato, es decir, analicemos la utilidad de los últimos 12 meses de un cohort, tengo que esperar pues 12 meses a que madure para poderlo ver, ¿no? Ese dato va a ser lento, pero me va a dar mucha exactitud. Ya no va a oscilar mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque di suficiente tiempo para que mi flujo de datos se estabilice y me entregue una métrica que yo puedo seguir. Entonces está súper bueno y hace sentido que, por ejemplo, un banco hoy opere de esa manera, ¿no? Analizando para cada uno de sus productos la utilidad de los últimos 12 meses. Ahora, el problema de eso es que 12 meses es mucho tiempo, desde mi perspectiva, por poner un ejemplo, ¿no? Muchas cosas pueden pasar en esos 12 meses, cosas que tú controlas, pero también cosas que tú no controlas y que están fuera de tu ecosistema, ¿no? Entonces ahí es donde entran métricas, pues, que le dan la vuelta a la ecuación, ¿no? Métricas que tal vez no son muy exactas, pero que son muy rápidas. Y también son valiosas porque no voy a concluir nunca con esas métricas, porque entiendo que no son significativas, pero me van a dar direccionalidad para entender por dónde va el balón, ¿no? No sé si se acuerdan de sus clases de geometría, pero te enseñaba, ¿no? Que podías medir un ángulo cuando este era muy pequeñito y te daba no sé, 15 grados. Y daba lo mismo que el ángulo después, o sea, que la línea sobre la cual medías el ángulo creciese. Si crecía, el ángulo iba a seguir siendo 15 grados, ¿no? Entonces lo que entendías es esa proyección que tienes al inicio que te puede ayudar en la mayoría de los casos a proyectar hacia adelante, ¿no? Si mi conversión, por decirte algo, a mis primeros 7 días es de 14% versus otra de un cohort similar que a 7 días es del 10%, la teoría me diría que mientras el sistema se mantenga igual hacia adelante, yo debería tener a 30 días una mejor conversión del cohorte que tenía 14 en 7 días que el que tenía solamente 10, ¿no? Entonces, por un lado es, no sé si por un lado es, ¿cómo le hago con la organización para que empecemos a consumir data que tal vez no es tan significativa, pero que nos da una guía de por dónde ir ajustando? Porque al final, pues si somos digitales, tenemos que tener la capacidad de movernos rápido, equivocarnos rápido y ajustar rápido, ¿no? Entonces, empezar a introducir como esas métricas por un lado, y por el otro lado está lo que justamente me preguntabas, que es, de repente yo veo el negocio hoy, lo que ocurre en este mes, tengo una meta transaccional de este mes, ¿no? Y no es que no me importe, pero hay veces que me ciclo tanto en ese objetivo que lo que acaba pasando es que pues doy beneficios, doy cupones, regalo cosas, me pasaba en línea. En línea, como crecimos la base de usuarios, fue a partir de cupones, 20% de descuento en iPhone, dale, puta, nunca lo veías, ¿no? La gente compraba, 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 y me acuerdo cuando yo iba entrando a Linio, llegué y a la semana dijeron, se acaban los cupones porque no va a dar nuestro CLV y tal, quitamos los cupones y se nos vino para abajo toda la transaccionalidad y el valor del cliente hacia adelante. ¿Por qué? Porque no nos dimos el tiempo de pensar que este cupón, cuando tú estabas exponiendo a un usuario al cupón, tal vez sí incentivabas la transacción, pero dañabas la percepción del usuario hacia adelante. Lo dañabas en el contexto de que el día de mañana, si tú no le dabas otro cupón, el usuario ya no regresaba. Entonces, tal vez gané el beneficio a corto plazo, pero perdí el valor a repurchase rate que tengo a largo plazo, ¿no? Entonces, hay que, de nuevo, tejer la historia para que se entienda cómo es que si tal vez hoy sacrificamos el resultado de mañana, pasado mañana tendremos doble el resultado que hoy sacrificamos.
y digo, muchas gracias, señora Dala. Y me voy a pasar a algo ahí que se me hace interesante, porque digo, creo que tienes que fomentar como que una cultura interna que promueve la innovación y que revisa estos KPIs como que en long term. Y como que para darte un follow-up a lo que acabas de mencionar, digo, yo creo que es fácil si tú agarras como que un producto existente y tal vez lo quieres expandir a un nuevo mercado, decir, ok, este es el KPI que yo espero, mes uno, mes 2, mes 3 para cada uno de los cohortes. Aquí sabemos que está bien, aquí sabemos que está mal. Pero imagínate que estamos lanzando como que un nuevo producto financiero, tal vez X nuevo producto que es enteramente nuevo el caso de uso, que quieren aceptar, que tienen que implementar. ¿Cómo manejarías un poquito como que culturalmente esos KPIs y esos objetivos como que centrados como que al usuario, al customer journey que tienen ellos, no teniendo datos, no teniendo una expectativa y que sea como que algo 100% nuevo dentro de la organización? No sé si me puedes platicar un poquito de eso. Ok. No sé si sea el camino, pero ¿cómo le haría yo? Para mí un producto nuevo debería seguir como un proceso iterativo de experimentación, ¿no? Donde parto de plantearme una pregunta de negocio, que es algo con lo que, por ejemplo, aquí en Bancoppel trabajo mucho, ¿no? No desarrollemos nada más un producto porque vemos que la competencia lo tiene, sino entendamos realmente qué es lo que queremos lograr y por qué es que hace sentido, ¿no? Entonces, partes de entender tanto de manera cualitativa como cuantitativa a tu usuario, regreso al mismo tema de hace ratito, entiendes sus jobs, qué es lo que quieren lograr, cómo es que los están logrando actualmente, qué es prioritario para ellos en ese contexto, porque tal vez, o sea, el otro día tenía una discusión aquí interna, ¿no? Que me preguntaban por qué es que yo creía que los usuarios iban y contrataban tarjetas de crédito en otras fintechs como Story, por poner un ejemplo, como Nubank, cuando nosotros aquí en Bancoppel tenemos una tasa de interés menor, ¿no? Y al final de cuentas pues, pues se quejaban justo porque no tenían los números que se habían definido como objetivo. Y el punto aquí es que el usuario en su tarea, en su trabajo, lo que quiere resolver, él no se levantó en la mañana y dijo, yo necesito el crédito con la tasa de interés más baja. No, él o ella se levantó en la mañana y dijo, yo lo que necesito es poder comprar el refrigerador que necesito que hoy no puedo comprar. Y la solución que más se le adapte a esa necesidad es la que va a adoptar. Y es lo que acaba pasando. O sea, al final de cuentas, o sea, por un ejemplo, con Story tú puedes levantarte, hacer tu proceso de crediticio y tener una aprobación y una tarjeta digital en 10 minutos, mientras que nuestro proceso pues todavía tiene áreas de mejora y tardas como día y medio, ¿no? Entonces, es la suma de todo y para promover regresando a tu pregunta, yo me aseguraría de decir, ok, si el usuario lo que quiere es comprar refrigerador, o sea, resolverle el tema de comprar algo que antes no podía, antes de medirlo en volumen para el negocio o cuánto ingreso me genera el negocio, ¿por qué no lo medimos en la acción puntual que está en manos del usuario poder hacer? Que en este caso es transaccionar. O sea, en la cabeza del usuario, el usuario no puede decidir si comprar algo más caro o más barato de manera 100% directa, porque puede ser que eso más caro, pues simplemente no le alcance el dinero y ya está. No le alcance su línea de crédito y ya está. Pero de lo que sí tiene el usuario una capacidad de decisión al 100% es de si genera o no la transacción. Entonces, para contestar y resumir este tema, yo lo que haría o lo que suelo hacer en estas compañías es asegurarme que los KPIs están en función al usuario, en función a acciones que el usuario quiere tener. Con eso genero un benchmark. Después traduzco esos resultados a resultados que el negocio comprende y ya podemos hablar de utilidad, podemos hablar de márgenes, podemos hablar de otras cosas. Y una vez que tengo eso, entiendo qué cosas están en mi control, qué palancas puedo mover para generar incrementalidad, qué palancas son indirectas y con base en eso ya puedo proyectar KPIs de negocio hacia adelante más acertados y que mi equipo realmente puede perseguir. Me encanta, Dala. Muchas gracias por esa respuesta. Digo, si quieres, algo que como que visto a lo largo de esta plática que hemos tenido contigo es mucho métricas, KPIs, cómo medimos el éxito. No sé si me puedes platicar un poquito qué métodos y herramientas utilizas como que para comprender a fondo las necesidades de tus clientes, y me puedas dar un poquito de transparencia de, digo, cómo lo has hecho, qué herramienta recomienda y si te puedes ir específico, feliz de como que entrar ahí a detalle. Va que va. Pues mira, te platico yo cómo lo entiendo. O sea, el cerebro o el centro de toda operación de crecimiento basada en usuario es un CRM, ¿no? Como te decía, cuando entré al Linio me topé con ese concepto y la profundidad de información que hay ahí, pues te da para poder como realmente
entender al cliente y trabajar en función a él, ¿no? Ahora, con el paso del tiempo conocí este concepto y voy a hablar del lado digital, que es lo que conozco. La parte más offline no la conozco tan bien, pero en los negocios digitales existe este concepto que es tu stack de MarTech, ¿no? De tecnología de marketing que te permite no es otra cosa más que asegurar que los datos fluyan de una fuente a un destino, de un destino de regreso a una fuente y viceversa, a lo largo de todo tu ecosistema para asegurarte que el usuario exista y se represente en cada una de tus diferentes herramientas, ¿no? Entonces, en el corazón de estos stacks de MarTech sueles tener lo que se conoce como un CDP, un Customer Data Platform, que su trabajo esencialmente es condensar de nuevo todas las fuentes de información del usuario, resolver el concepto de identidad del usuario, es decir, a ver, tengo aquí el ID tal que hizo 3 compras por acá. También tengo a andre.duprat@hotmail.com que me acaba de hacer un sign-in en la página web. Y tengo a André Duprat con el número de cliente tanto que acaba de pagar su tarjeta en la aplicación. Eso lo deberías poder como empujar a tu CDP para que tu CDP lo entienda todo, lo resuelva como una sola identidad de Andre y con base en eso le empuje a tus fuentes downstream, llamémoslo un Business Manager de Facebook, un Google, la consola de Google Search de Google, tu herramienta, tu MMP, AppFlyer, Branch, Adjust, lo que sea, una herramienta de mailing, Braze, Salesforce, Experian, Marketing Cloud, lo que tú quieras, etcétera, etcétera, ¿no? Pero entonces, ¿cómo le haces o cómo partes de esto? Partes de estandarizar y centrar la fuente de información. Si tienes la capacidad de poder contratar un CDP, está increíble, porque empiezas con el deber ser y hacia adelante vas a poder escalar de una manera muy ordenada que te va a generar valor en escalas de magnitud. Si no se puede, no pasa nada, siempre y cuando tengas una estrategia de medición bien pensada, ¿no? Y desde mi perspectiva, la razón número uno por la cual las empresas fallan en medir y por ende en enfocarse en los clientes es porque menosprecian o minimizan la importancia y la complejidad de una estrategia de medición, ¿no? ¿Qué es lo que pasa desde el lado del negocio? Es, "Puta, tengo que medir lo que pasa en mi aplicación. Entonces me meto herramientas de medición. Aparece el primero, me venden, no, aquí el futuro está, mira, ve, y van a tu oficina y te dicen todo lo que pueden hacer, te charolean con todos los nombres de todas las marcas que ya los contratan y tal. Y y al final, pues dices, va, me late, hablas con tu equipo tecnológico y le dices, mira, aquí está la documentación, integra. ¿Y qué es lo que pasa? El equipo tecnológico es equipo tecnológico por algo, porque son expertos en la parte tecnológica, pero no son expertos en el negocio. Entonces, no van a, ellos van a hacer lo que la documentación les diga y lo que sus cabezas lógicas como ingenieros les digan, pero no siempre van a pensar desde el lado del cliente o desde el lado de lo que el negocio necesite, desde el lado de lo que nosotros esperamos que el cliente viva, ¿no? Entonces me pasó la semana pasada que me estaban mostrando un flujo donde tagueamos estos eventos, donde medimos cómo es que el usuario fluye, y había una parte donde por decirte algo, la confirmación de que el usuario tenía un crédito disponible se medía a través de un push notification, porque es lo más fácil a nivel técnico y es lo más eficiente a nivel técnico. Hace sentido. Pero desde el punto de vista del negocio y del usuario, pues hay un porcentaje de usuarios que me desactivan notificaciones porque no quieren que los moleste. Si eso hacen, entonces yo ya de entrada no puedo tener datos fidedignos porque 20% de mis usuarios apagan notificaciones, lo cual significa que 20% de los créditos colocados no voy a tener yo visibilidad. ¿No? Ahí es donde para mí es importante que como negocio, como equipos de negocio, como equipos de marketing, tal vez no tan técnicos, sí hagamos un esfuerzo por sentarnos y pensar y decir, ¿cómo armo este tracking plan? Se llaman tracking plans. ¿Armo este plan de traqueo donde puedo definir el evento o la acción que quiero que el usuario haga, la importancia al mejor de mis entendimientos de cómo me gustaría que esta se mida? Oye, está bien que se mida con un push notification. No, a ver, esto lo que quiero es que se mida cuando en mi base de datos se genera un nuevo registro de usuario. Oye, esto pues la verdad es que ocurre cuando hacen compras en Internet, pero cuando hacen compras en Internet nos tardamos hasta 2 días en que nos llegue la información en firme, ¿no? Bueno, ¿qué otras alternativas tengo? Y ahí es mucho trabajar con tu equipo técnico para poder tener la señal más sólida posible en el menor tiempo posible. Pues podemos ir al autorizador de Visa y ver si ellos nos mandan un batch una vez cada 24 horas. Podemos cotejar si ahí está la transacción, si está, lo disparo, ¿no? Ahí nada más ten en cuenta que va a tener un lag de 24 horas. Está buenísimo que tú como marketing, negocio lo conozcas, porque sabes que hoy tienes esa capacidad
de medir esa señal, pero que trae un retraso de 24 horas, entonces no puedo ser como tan dinámico con ella, ¿no? En Ah, resumen, ah, perdón, dime. Ajá, Abdala, una pequeña preguntita ahí, que yo creo que es más interesante. Digo, ahorita mencionaste unos cuantos sistemas, no por abarcarme como que en esta pregunta, pero mencionaste CDP, CRM, Maps, ¿no? Mobile Attribution, Memphis. Mobile App Attribution Software, em, ahora, ¿tú qué recomiendas? O sea, creo que todas estas son fuentes de datos y también como que destinaciones de datos. ¿Tú te hace más sentido que estés recibiendo y que tu single source of truth tal vez sea el CDP o el CRM, o prefieres que sea como que una base de datos interna que tiene tu equipo que controlan y modifican ustedes como vean? Es que es interesante, pero en el flujo de tu estructura de Martech, tu base de datos se vuelve una fuente de información, porque hay cierta información que hoy existe en fuentes que no vas a tener tú en tu base de datos. Por ejemplo, yo quiero saber el flujo de conversión de un usuario que entra conmigo a través de Instagram, ¿no? De una campaña de Instagram. Entonces, si llevo este tracking plan bien y tengo tagueados eventos en el flujo de mi aplicación o de mi sitio web, en el front, en el back, en todo, y lo tengo bien hecho, está súper bueno, ¿no? Porque yo voy a poder saber que el usuario llegó en esta fecha, pasó a este evento, hizo esto, compró una tele de tanto monto, etcétera, etcétera. Pero lo que yo nunca voy a saber es de dónde vino, por qué vino, cuándo vino, ¿no? Entonces, ahí necesito información de AppsFlyer, por ejemplo, de mi MMP, para que me dé esa atribución del canal por el cual el usuario llegó, si vino por Google, por Facebook, por tal. Esa información hoy no la tengo en mi Data Warehouse. Podría desarrollar una funcionalidad y programarlo para que se empiece a almacenar en mi base de datos, seguro, pero ahorita vamos a lo que sigue, ¿no? Entonces, tengo esa parte. Ahora, si yo lo que quiero hacer es ya me di cuenta que entraron por Facebook, por Instagram, que son buenos clientes, que convierten con un flujo buenísimo. Ok. Ahora, ¿cómo eficientizo yo hoy esto para poder traer más usuarios a mejor valor? Inevitablemente voy a necesitar entender lo que pasó antes de que el usuario me instalase, ¿no? ¿De qué campaña vino? ¿Dónde dio clic? ¿Qué impresión tuvo? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuándo las vio? Mis ventanas de atribución, etcétera. Eso es información que tampoco vas a tener en tu base de datos. Eso va a existir en los servidores de tus self-serving platforms, ¿no? De Google, de Meta, de TikTok, etcétera. Entonces, tam- podrías desarrollar un flujo para que esa información se inyectase en tu base de datos o regresando al punto inicial del CDP, puedo simplemente declarar cada una de esas como una fuente de datos diferentes, que todo fluya a mi CDP y hacer mi CDP ese single source of truth del cual fluyan datos el día de mañana a mi CRM para que se utilice, a mis fuentes de self-serving, a mi analítica, a mis flujos e incluso se postbackee de regreso a mis fuentes para que ahora sí se guarde, pero ya de manera ordenada. ¿No? Entonces, en el Me, mundo ideal, si se puede, un CDP te la resuelve, porque realmente se vuelve ese cerebro de tu operación. me encanta. Gracias, Abdala. Creo que eso es muy importante. Digo, tenemos aquí un poquito de tiempo que me pasé en esas preguntitas. Entonces, digo, me encantaría si me podrías hablar un poquito sobre, em, digo, ahorita algo que escuchamos mucho en marketing es AI, inteligencia artificial. Es como que un super buzzword. No sé si me podrás platicar un poquito tú, Abdala, cómo estás tú incorporando estas tecnologías, inteligencia artificial, big data, en tu experiencia del cliente y si nos puedes platicar como que algunos ejemplos. Ok. A ver, yo tengo un tema con estos como temas de moda, porque me parece que son como súper valiosos, pero en mi cabeza tenemos que ser fundacionales. Entonces, por ejemplo, algo con lo que lucho aquí es, ay, este proveedor me dijo que con inteligencia artificial pueden predecir el no sé qué. O sea, sí, pero hoy ni siquiera tengo la capacidad de atribuir correctamente a los usuarios que vinieron de Facebook que los de Google, ¿no? Entonces, ¿qué sentido hace que el día de mañana yo pueda proyectar algo o usar inteligencia artificial en algo downstream cuando toda la parte de aquí upstream todavía tiene áreas de mejora, ¿no? Entonces, no es que esté peleado con ello, simplemente soy de la idea de que los recursos son limitados y al final de cuentas, sea inteligencia artificial, sea Big Data o sea un abaco, lo que sea que funcione mejor para resolver el problema en ese momento de la manera más eficiente es lo que deberías priorizar, ¿no? Entonces, hoy en día, en temas de inteligencia artificial, yo lo que te diría es, somos cero sofisticados, pero algo que a nosotros nos sirve mucho y para lo cual la hemos apalancado es, pues, para dos cosas principales. La primera es el tema de MarTech, de esto que te platico, o sea, yo te diría la mitad de lo que hoy entiendo de MarTech, cómo debe funcionar, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, lo he sacado de ChatGPT.
¿no? O sea, y de otras herramientas como de modelos de lenguaje natural, donde esencialmente siempre y cuando tú tengas buenas preguntas que hacerle, el modelo te va a entregar respuestas que te van a permitir seguir indagando y entendiendo. Entonces lo usamos más que como alguien que nos da la verdad absoluta, lo utilizamos como ese acompañante experto, ese amigo ñoño que todos tenemos, que nos va a acompañar y siempre y cuando nosotros le podamos hacer una pregunta inteligente, nos regresa esa respuesta inteligente y nos facilita el poder navegar con nuevas tecnologías que hoy no conocemos, ¿no? Eh, Dime. Abdala, y nomás un follow-up question ahí, digo, lógicamente tienes como que un equipo bastante grande y lideras una división grande como que en tu empresa. Para darte un ejemplo, imagínate que tú tienes un hire y ahorita hablaste de ChatGPT, ¿incorporas esto en tu cultura? O sea, oye, entró esta nueva persona, es el encargado de paid media y en su onboarding tú estás metiendo ChatGPT, estos recursos de AI para como que desarrollo cultural en la empresa o cómo abarcas eso? No, si te soy honesto, o sea, no lo tengo como parte de la rúbrica de onboarding. Más bien, lo que hago mucho es compartir experiencias que a mí me han funcionado y cuestionar si lo que estamos haciendo es la mejor manera de hacerlo, ¿no? Alguna vez alguien me dijo que, que si tú te topas haciendo trabajo de chango, es porque tienes algo que claramente debes y puedes automatizar, ¿no? Y así me lo dijeron crudo y duro, y es la realidad. O sea, si yo todas las mañanas me siento en mi escritorio y los primeros 40 minutos bajo una base de datos, copio y pego a un Excel, ese Excel lo subo a un Google Drive, el Google Drive le pico, y es un trabajo que efectivamente un chango entrenado podría hacer, es porque es algo que ya voy tarde en automatizar, ¿no? Entonces, lo que hago mucho es pues hablar de eso, de work smarter, not harder. Trabajar, sí, de manera inteligente y no de manera más fuerza bruta, por así decirlo, ¿no? Entonces teníamos una situación donde queríamos entender la razón por la cual los usuarios no estaban utilizando nuestro producto. Entonces fue como, oigan, pues hagamos una encuesta y veamos qué dicen los usuarios que a los 7 días de haber tenido su tarjeta no le están usando. Entonces hicimos la encuesta, como tenemos una base grande, juntamos un volumen enorme de respuestas, ¿no? A las 2 semanas me acerco a preguntar qué es lo que, pues cómo vamos, qué aprendizajes tenemos, y lo que me dicen es, ahí vamos, la cosa es que pues, tampoco está tan fácil la data porque pues de repente falta de ortografía, no es estándar y así, entonces pues estamos yendo uno a uno revisando y tratando de categorizar, probablemente en 2, 3 semanas tendremos información. Y ahí es donde pues aprovecho y digo, oigan, ¿y no les suena esto a que es trabajo de chango? O sea, ¿no les suena esto a que tal vez podemos utilizar herramientas para resolverlo? Y entonces les platico cómo en algún momento en Spin by Ox en FEMSA hicimos exactamente lo mismo y me pasó exactamente lo mismo con el equipo, ¿no? Me encontré al equipo invirtiendo demasiado tiempo en analizar uno a uno con error humano, porque lees la primera pregunta, la primera respuesta y puedes asumir que es por un tema de falta de product market fit y puedes leer una respuesta muy similar adelante, pero que mencionan un tema de servicio al cliente y asumir que la respuesta fue servicio al cliente, ¿no? Entonces, agregas una capa adicional de error humano que te dificulta el tener los datos. Lo que hicimos fue, pues, armas un CSV, lo subes a ChatGPT, le das el contexto, hice esto, quiero lograr esto, la data no funciona, por favor, quítame acentos, estandarízamelo y dame las 5 razones principales con ejemplos claros de por qué la gente me está abandonando. Y algo que otherwise me hubiera tomado mes y medio hacer con un equipo de 5 personas, hoy lo sacamos en 2 horas. Estoy de acuerdo que si tuviéramos las 5 personas invierten los 2 meses, igual tendríamos data muchísimo más exacta, pero regreso al punto anterior. Hay datos que me funcionan para concluir y hacer inversiones hacia adelante, y hay datos que me funcionan de manera direccional para entender si mi estrategia va en el camino correcto. En este caso, lo único que necesitábamos entender era que no, o sea, la razón principal por la cual no me los usaban, y no necesito significancia estadística para darme cuenta que si el 56% de la gente me dice que hoy no lo usa porque no tiene dinero y el contexto de mi segmento de usuarios es usuario con flujos de dinero, pues, ¿cómo se dice? No constantes, pues hay poco que yo pueda hacer, al menos que yo pueda propiciar una mayor liquidez para mi usuario. Entonces, en lugar de volcarme y gastar más dinero en incentivos y en hacer que, mira, usa mi cuenta y te doy 50 pesos y tal, que no me va a llevar a nada, porque no estoy resolviendo el problema raíz, que es que la gente no tiene dinero. En lugar de hacer eso, digo, ahorita no, y me enfoco entonces en la opción 2, que es un tema de servicio al cliente, y ahora sí me vuelco y gasto todo ese dinero en incentivos en implementar una solución escalable para que el día de mañana mi servicio al cliente, que sí puedo controlar, sea mucho mejor. Wow, me encanta esa respuesta, Abdala. Diego, nos estamos pasando aquí un poquito de tiempo, entonces antes de que nos vayamos a la sección de Q&A,
Quería preguntarte nomás rápido, así un quick fire question, Abdala. ¿Cuál es Ujú. tu libro favorito de publicidad, de marketing, de datos, que como que te ha shapeado mucho como que tu carrera que has tenido profesional? Se van a decepcionar si les soy honesto, porque no es un libro fancy, no es New York Times bestseller y así es. Creo que es un libro de 80 páginas, chiquito, con ilustraciones, casi casi, que se llama How to Lie with Statistics. Ujú. O sea, es un libro súper, súper ligerito que te echas en una tarde en lo que te pasa en el dentista, etcétera, etcétera. Pero fue un libro que a mí personalmente me abrió mucho los ojos porque habla de lo valiosos que son los datos y la estadística, pero de lo frágiles que son y de lo fáciles que son también para manipular, entre comillas, y poder contar historias, ¿no? Y usaban mucho el ejemplo de 8 de cada 10 gatos prefieren Whiskas, pero nunca te dicen de dónde sacaron esa base de 10 gatos para ver a cuáles les gustaba o no Whiskas. O sea, para todo lo que yo pienso, for all it matters, por así decirlo, esos 10 gatos pudieron haber sido gatos que llevan los últimos 2 años de su vida comiendo Whiskas. Entonces, cuando les pones un plato, pues por comportamiento, por hábito, van a preferir ese y no van a preferir el otro, ¿no? Entonces, digo, es un ejemplo muy burdo de lo que puedes entender en ese libro, pero sí me hizo darme cuenta que hay que tener cuidado con los datos. Y me he hecho, hay un podcast por ahí de 20VC, del Head de Growth de Revolut, de una fintech inglesa, y dice algo que yo comparto muy fuerte. Dice, yo no creo en nada. A mí me presentan un resultado y yo no creo en él. Y se vale, y yo creo que es justo, ¿no? O sea, ¿cómo cuestiono todo el tiempo para asegurarme que realmente estoy viendo lo que tengo que ver? Porque una cosa es pues reportar resultados positivos y que vamos bien y todo, pero otra cosa es reportar eso y equivocarme y asumir que todo está bien cuando realmente hay cosas que mejorar, ¿no? Súper rapidísimo, Abdala. Ahorita mencionaste el podcast de 20BC, soy súper fan. ¿Algún otro podcast que le recomendarías aquí a nuestros oyentes? A mí me gusta, a ver, me gusta ese. Hay uno que se llama Activate, que también me gusta, no lo escucho tanto, pero de vez en vez tienen pues buenas recomendaciones y así. Y uno personalmente que me gusta a mí, me gusta mucho las inversiones y eso. Hay uno que se llama The Best One Yet, que habla justo de los mercados y eso. Y también estando en fintech es muy interesante ver cómo o sea, cómo lo que escuchas en mercados macro al final indirectamente te acaba pegando en mercados más específicos como el nuestro. Pues muchísimas gracias, Abdala. Si quieres, muevo ahorita un poquito la sesión de QA. Guys, si tienen ahorita dudas y preguntas, por favor pónganlas ahorita en el chat. Pero la primera que tengo para ti, Abdala, es, digo, ahorita mencionaste un poquito como que tu MarTech Stack, lógicamente tienes bastante recursos y sé que nos estamos pasando un poquito de tiempo, entonces voy a intentar ser rápido. Ujú. Ok. Digo, hablaste como que de un stack súper completo. Tú estás ahorita en una empresa que tiene muchos recursos y que lógicamente busca innovar. No sé si nos puedes platicar un poquito si tendrías recursos limitados, ya sea en una startup o eres un founder que está apenas emprendiendo. ¿Cómo harías como que un MarTech stack un poquito más simple, ¿no? Si lo podrías hacer en ese sentido. A ver, creo que son dos cosas, ¿no? O sea, el stack de Marte, que es un nice to have y te va a ayudar como realmente a acelerar. Ujú. Pero si no tienes hoy la capacidad de desarrollarlo, no pasa nada. Siempre y cuando tú tengas un set de métricas definidas por ti, por así decirlo, que entiendas por qué le estás midiendo. O sea, no voy a reportar CLV si no tengo una razón hoy por la cual hacerlo. Si estoy empezando un negocio, ¿por qué voy a reportar CLV si no tengo ni 12 meses de vida? ¿No? O sea, lo puedo proyectar, puedo hacer aquí unos assumptions para que se dé, para armarlo, para que lo tenga, pero ¿voy a poder accionar a partir de ello o no? La realidad es que no, entonces no merece la pena tanto verlo. De la misma manera que tal vez soy un negocio ya más desarrollado y hoy estoy reportando instalaciones, pero realmente hay valor en ver el volumen absoluto de instalaciones de mi aplicación, o para mí lo importante es realmente usuarios nuevos que completan su registro en la aplicación, ¿no? Entonces, lo importante es tener este set de métricas, muchas o pocas, yo te diría, las suficientes que tengas la capacidad de mantener y manejar. Porque también pasa, ¿no? Armo 30 métricas diferentes y después no sé qué significan y después no están actualizadas e inevitablemente se dejan de utilizar. Entonces, 5 o 10 métricas sencillas, digas, estas son las mías,
y entiendo cómo esta se puede desagregar en estas otras dos que puedo entonces ya asignar una al equipo de operaciones, otra al equipo de marketing. Oye, esta métrica que tengo aquí, yo de marketing, que puedo dividir en otras dos, y esta le doy a mi equipo que se encarga de tener clientes y esta le doy a mi equipo que se encarga de retener clientes, ¿no? Eso por sí mismo ya es súper valioso para poder gestionar tu negocio aun cuando no tienes estos CDPs o esta herramienta de MarTech. Abdala, digo, sé que ya nos Ujú. pasamos un poquito del tiempo, ¿tendrías No te preocupes. 2 minutitos más para una pregunta más? Sí, claro. Sí, digo, este es de Ponciano, que se me hace interesante. ¿Qué prácticas recomiendas para reclutar y seleccionar a tu equipo de growth o de ventas? No sé si nos puedas dar un poquito de contexto ahí. Yo sobre lo que indago es, o sea, les pregunto mucho qué haces, qué buscas, ¿no? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué te mueve? Y indago más por ahí. Tal vez no es lo más ortodoxo, pero busco primero entender cómo piensa, ¿no? O sea, yo creo que para growth necesitas tener como este soft skill de curiosidad nata. O sea, necesitas ser estas personas que tienen mentalidad de estudiante y que siempre quieren saber más y aprender más y que no se quedan con la duda, porque es lo que te va a permitir que el día de mañana tú pienses que tu sistema ya está optimizado y digas, pero ¿será? ¿O aquí hay algo más que pueda hacer? ¿No? Entonces, uso mucho esa parte de entender, pues, qué les gusta, cómo ven las cosas, qué les llama la atención y así. De ahí también otra cosa con la cual me apoyo mucho es busco busco cuestionar sobre temas macro, ¿no? O sea, ¿qué opinas del churn? Lo estás midiendo, ya tienes tu modelo predictivo de churn y entender por dónde me lo aborda, ¿no? Hay desde la que no me da mucha profundidad y bueno, ya mala tarde para el candidato que me dice, sí, ya lo medimos y está controlado. Bueno, si me lo dices con esa facilidad, entendiendo de dónde vienes, me queda clarísimo que no va a jalar, o sea, que no estás, no tienes lo que estoy buscando, que es este entendimiento holístico macro, donde no me quedo con la primera respuesta que tengo, donde si alguien me dice que es el churn, no simplemente digo, bueno, pues ya está, ¿no? A diferencia de alguien que le diga, ya predijiste el churn, y que se voltee conmigo y me diga, no, porque el churn no es un estado finito, el churn no es un estado final. Yo puedo ser churn, un usuario que me abandonó durante el mes de octubre, el mes de noviembre, pero si el día de mañana yo hago una compra, automáticamente me vuelvo a volver un usuario activo, ¿no? Entonces me estás pidiendo que estadísticamente modele y predique, o me prediga más bien, un estado de alguien que no me consta que se va a quedar en ese estado. Puta, contratado on the spot, porque hablas de alguien que entiende realmente cómo fluyen los usuarios, los diferentes estados de usuario y qué significa que el usuario esté en un estado o en otro estado. ¿Qué significa que hoy un usuario sea churned? Más allá de que sea un usuario que me abandonó, hay descriptivos que hablan de su estado. Entonces, eso a mí también me ayuda mucho como clavarme en estas preguntas un poquito más atascadas para ver por dónde lo estás viendo y qué tan profundo eres, ¿no? Como por ahí dicen, aquel que realmente es experto es aquel que puede explicar las cosas de la manera más sencilla, ¿no? Y poder entrar a esos temas tan específicos. Pues Abdala, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por todos los insights que nos compartiste. Em, Digo, creo que fuimos como que súper deep en algunos temas y creo que eso está súper bien. Gracias porque sé que parábamos a las 45 y ya nos tomamos 10 minutitos más. Pero bueno, Abdala, que tengas un excelente día. Para todos los que están aquí vamos a estar enviando el recording, también vamos a estar poniendo como que unos clips. Y también les vamos a estar enviando como que el LinkedIn de Abdala por si quieren conectar con él. Y digo, esperemos que no te spamien mucho, Abdala, pero No, no, al gracias. contrario. Encantado. Encantado de haber compartido con ustedes. Abdala, que tengas un excelente día y gracias por tu tiempo y gracias a todos por unirse. Buenísimo. Gracias a todos. Un gusto. Bye. Bye.